Mis padres querían intercambiar casas conmigo porque la mía es mejor y luego se negaron a darles dinero y se lo robaron. Voy a comenzar diciendo que si tienes una casa y no tienes cámaras, consíguelas. Yo tengo algunas ahora, pero debería haberlos comprado antes. Vivo en una casa prefabricada bastante típica en Arizona. Mis padres también viven en una casa a unas pocas calles a pesar de lo cerca que estamos. Soy VLC porque son malas personas. Me trataron bien cuando era niño, pero las cosas cambiaron tan pronto como llegué al final de mi adolescencia. Esperaba hacer más y pagar mis gastos tan pronto como terminara la escuela secundaria, eso era justo, después de todo era un adulto, pero mis padres querían mucho más en alquiler de lo que tendría que pagar para tener mi propio apartamento. No me habría quedado casi nada de mi sueldo mensual si les hubiera dado lo que querían, así que me negué a darles más de una cantidad justa más una parte de los servicios públicos y comencé a comprar mi propia comida y mi padre dijo esto abiertamente. No fue lo suficientemente bueno y mis padres presentaron documentos oficiales para desalojar cuando me negué a satisfacer sus demandas, me fui de casa y conseguí un departamento con mi mejor amigo 5 años después y compré mi propia casa en un vecindario no lejos de mis padres. Es solo una casa prefabricada en una propiedad pequeña, pero era así. Tan barato que no podía rechazarlo y mi hipoteca mensual tampoco está mal. Incluso mudé a mi mejor amigo para ayudarme a cubrir las facturas, ya estábamos acostumbrados a vivir en el mismo espacio y la casa nos dio mucho más espacio. Puede que incluso deje que otro amigo se mude aquí para conseguir un poco más de alquiler. Dinero para la hipoteca porque tenemos una habitación que en realidad no se utiliza en este momento ya que la casa es de 3 habitaciones, aunque a mis padres de alguna manera no les gustó mi independencia de ellos, querían que fracasara o algo que no sé, pero el incidente que causó el VLC fue cuando me exigieron que cambiara casas con ellos. Sí, leíste correctamente, en realidad querían cambiar su casa prefabricada, que es más pequeña y más antigua que la mía y tiene un dormitorio menos y su patio también es más pequeño, no es que ninguno de los dos. Nosotros tenemos pasto, después de todo es Arizona. Cuando vieron por primera vez en mi casa parecían enojados después de un par de visitas más. Mi padre en realidad dijo que no era justo que a mí me estuviera yendo mejor que a ellos y les estaba frotando mi mejor casa en la cara. Es solo una vieja casa prefabricada en uno de los estados más calurosos del mundo. En serio, ¿de qué hay que presumir? Pero supongo que tener algo incluso un poco mejor que lo que mis padres les había molestado, y como ya dije, en realidad exigieron que intercambiáramos casas por eso. Mi amigo que vive conmigo literalmente se cayó en el sofá riéndose cuando ellos dijeron que y no pude evitar unirme a mi padre dijo que no tenía gracia y que le diera lo que quiere. Cuando recuperé la compostura le dije que él y mi madre no tenían derecho a mi casa ni a nada de lo que poseía ahí. Luego le dije que si luego la pandemia realmente no cambió mucho mi vida. Me gusta la paz y la tranquilidad y mi amigo sabe que debe dejarme en paz la mayor parte del tiempo. Sin embargo, mi padre fue despedido y él luchó por encontrar otro trabajo y terminó trabajando en los muros locales de MTO. Medio año antes de conseguir un trabajo mejor remunerado, disfruté mucho verlo allí cuando estaba comprando comestibles, pero por mucho que lo odio, no voy a llamarlo mal empleado, en realidad le fue bien, pero durante ese tiempo. Bethel y mi madre seguían llamándome y pidiéndome dinero y sé lo que están pensando, no les presten nada, no querían préstamos, querían limosnas porque me criaron y les debía, les dije si no, no quieren el costo de criar a un niño. No debería haber tenido uno hace unas semanas, aunque mi madre me llamó pidiendo dinero porque su dinosaurio de unidad de aire acondicionado de ventana finalmente se estropeó. Les dije que no les iba a dar nada y que eran demasiado baratos para reemplazar esa vieja unidad de aire acondicionado. Por mucho tiempo así que no les iba a comprar uno nuevo. Mi mamá entonces se quejó de que tengo 2 en mi casa y lo menos que podía hacer es darles uno. Entonces dije que tal vez si ella y mi papá no siempre gastan su dinero en cerveza y MJ todo el tiempo tenían el dinero para comprar otro aire acondicionado y luego les dije que no les daría uno mío ni dinero. Fin de la historia, solo que no era el final de la historia. Unos días después regresé a casa. Trabajé para descubrir que mi casa había sido asaltada. Las cerraduras de la puerta de entrada fueron perforadas y las 2 unidades de aire acondicionado de mi ventana habían desaparecido. No robaron nada más, pero hicieron todo lo posible para causar un gran desastre por alguna razón estúpida, probablemente para que pareciera como un típico robo o algo así. Sabía que tenía que haber sido mis padres y llamé a la policía. Le dije a la policía que sospechaba mucho que mis padres habían robado porque actúan con derecho a mis cosas a pesar de que soy un hombre adulto que no vive con ellos. Fui con la policía a la casa de mis padres y seguro suficiente,
tenían mis 2 unidades de aire acondicionado encendidas en sus ventanas cuando confrontaron a mis padres. Obviamente negaron el robo y luego afirmaron que ya eran dueños de las unidades de aire acondicionado, pero las declaraciones de sus vecinos decían lo contrario, pero mis padres aún negaron el robo. Compré ambas unidades de aire acondicionado usadas en línea hace años, lo que significa que no tenía recibos de ellos, así que pensé que mi única opción era buscar testigos en mi propio vecindario. Por suerte, un vecino al otro lado de la calle tiene cámaras de seguridad y el borde de una de ellas captó lo suficiente para ver a mis padres apareciendo en la camioneta de mi padre. Mi padre me vieron caminando con un taladro eléctrico inalámbrico en la mano y unos minutos más tarde regresaron al camión con mis unidades de aire acondicionado y luego volvieron a saquear el lugar que supongo que con esta evidencia en la mano la policía había hecho arrestar a mis padres. En primero ambos actuaron como no habían hecho nada malo, pero convencí a la policía para que me dejara hablar. Les dije que podían devolver las unidades de aire acondicionado a mi casa y limpiar el desorden que habían hecho o dejaría que la policía los arrestara a ambos allí mismo. Ya me robaron, mintió a la policía. Invadieron ilegalmente mi casa, rompieron las cerraduras de mi puerta principal y había evidencia en vídeo de lo que habían hecho. Si presentaba cargos ambos irían a la cárcel seguro. Que mis padres parecían desinflados. Luego pedí un momento para hablar con el uno al otro en su habitación. Escuché mucho de gritos de ambos y pude escuchar a mi madre gritar que mi padre era un idiota y él estaba tratando de culparme a mí a su vez. Después de unos 5 minutos regresaron, luciendo aún más desinflados, y dijeron que devolverían el aire acondicionado unidades y dejarían de molestarme por dinero si no presentaba cargos. Dije que iban a limpiar el desorden en mi casa y también comprarían cerraduras nuevas en la puerta de mi casa y luego quería disculpas por escrito de ambos desde arriba si ellos a regañadientes. Estuvo de acuerdo e incluso conseguí una escolta policial de regreso a mi casa. Mi padre se vio obligado a volver a colocar las unidades de aire acondicionado en mis ventanas y luego dejó a mi madre para que limpiara el enorme desastre que habían causado mientras él salía y compraba cerraduras de repuesto para mi puerta de entrada. Se fue aproximadamente 1 hora y regresó con una nueva cerradura de acero inoxidable para reemplazar la perilla y el cerrojo. Luego tuvo que ayudar a mi madre a terminar de limpiar. Durante este tiempo dejé que los 2 policías se sentaran y los observaran mientras bebían refrescos. Dijeron que era muy entretenido. Después de que todo estuvo limpio, les di a mis padres cada uno un trozo de papel y un lápiz y luego les dije que me escribieran disculpas por lo que habían hecho. Mi padre parecía especialmente enojado y dijo que lo estaba tratando como a un niño. Dije que se estaba comportando como tal y nunca dejó de tratarme como a un niño. Niño, esto era solo que yo lo hacía responsable y podría haberlo enviado a la cárcel, pero sentí que esto era mejor para darle una lección. Luego resopló y comenzó a escribir. Mi madre escribió una buena disculpa, pero la de mi padre era bastante mediocre. Rápido y pasivo-agresivo, pero no me importó. Parecía matarlo un poco por dentro tener que hacerlo y cuando terminó se fue sin hablarme. Mi madre dijo que lo sentía y que me dejaría en paz. Luego lo siguieron los 2 policías. Dijeron que pensaban que todo era gracioso y luego me agradecieron por darles una excusa para tomar un descanso en el trabajo antes de irme, poco después de que desembolsé algunas cámaras para el exterior de mi casa, para que si alguien intenta entrar otra vez lo grabaré en vídeo. Solo tengo 2 cámaras, pero agregué un par más falsos que parecen lo suficientemente reales solo para asustar a la gente. No he oído hablar de personas de mis padres, pero su vecino de al lado me dijo que fueron y compraron una nueva unidad de aire acondicionado. Supongo que, después de todo, tenían dinero para una. Me pregunto qué tan altos estaban cuando pensaron que era una buena idea robarme. Tal vez tener Lean Packets por un tiempo les enseñará. Luego de nuevo, son quienes son, después de todo editar. Me han preguntado cómo conseguí una casa cuando al principio solo tenía 23 años. El lugar era realmente barato en Arizona. Puedes encontrar casas prefabricadas antiguas en propiedades pequeñas por una cantidad muy factible. También conservé y todavía tengo un crédito bastante bueno. La casa y el terreno costaban solo $55,000. La casa fue un poco arreglada. Hubo 2, pero pude poner 10K en un pago inicial y pude obtener la aprobación para un préstamo para el resto. La casa no es un premio y ahora tiene al menos 30 años, pero es mi hogar y una vez que la haya pagado, lo haré. Sentir mucho más financieramente seguro ahora. Historia 2. Un maestro corta mi bomba de insulina pensando que eran audífonos para demostrar un punto. Esto sucedió cuando estaba en la escuela secundaria, ya sabes, en los días de los audífonos con cable, alrededor de 2011 o algo así. Actualmente tengo 24 años de diabetes tipo 1. Desde que tenía aproximadamente 4 años y uso un monitor continuo de glucosa y una bomba de insulina. Tenía una aplicación, y por lo que a todos mis profesores les dijeron que necesitaría mi bomba de insulina en clase.
Que podría hacer ruido y que podría tener para sacarlo de mi bolsillo y meterme con él si necesitaba insulina o si necesitaba beber una bolsita de jugo, y pude hacerlo a mi discreción. Teníamos una maestra que era una SS completamente dura, sin ninguna razón, era famosa por hacer llorar a los niños. Durante las presentaciones, incluso le dijo a una niña que quería ser doctora para encontrar una cura para el cáncer porque su hermana pequeña tenía cáncer infantil, que tendría que ser inteligente para hacerlo. Mientras se reía para sí misma, dejaba que un niño soñara. Teníamos como 12 años. Como puedes imaginar, ella también estaba en guerra con la tecnología, y como nota al margen, estos días uso mi teléfono para controlar mi glucosa y darme un bolo de insulina. No puedo imaginarme ser un niño hoy y lidiar con un maestro así cuando las líneas son borrosas y tu teléfono inteligente en realidad es un dispositivo médico que salva vidas, pero de todos modos, si no estás familiarizado con las bombas de insulina, el tipo que yo uso tiene un pequeño tubo que conecta a la bomba que tiene la insulina con mi cuerpo, que necesita la insulina. A este maestro también le gusta ser extrañamente obtuso con las cosas. En lugar de ser como otros profesores y simplemente decir algo como no, los teléfonos celulares en clase lo pusieron en mi escritorio, lo que me permitiría recordarles que es una bomba de insulina, y generalmente decían algo como eso, es cierto, es malo. En lugar de eso, intentaba hablar de manera abstracta sobre lo que quería que sucediera mientras caminaba por el salón. Así que este día en particular ella siguió aludiendo a los estudiantes que escuchan música en clase y que deben tener cuidado con lo que hacen porque ella puede ver que los niños piensan que somos muy astutos, pero los adultos saben lo que estamos haciendo. Obviamente lo era. No escucho música, así que pensé ella había visto a alguien con auriculares en la habitación, y lo siguiente que supe fue que se había acercado sigilosamente detrás de mí con unas tijeras. Me tomó un buen momento darme cuenta de lo que había sucedido exactamente porque estaba asombrado. Estaba acostumbrado a que los profesores pensaran que tenía un celular, teléfono o enojarme porque mi bomba sonaba durante un examen, pero nadie la había tocado antes y mucho menos cortado mi tubo de soporte vital. En realidad estaba sentada con la boca abierta y ella se giró hacia mí ahora que estaba al frente de la clase. De nuevo y dijo algo como: el señor me preguntó si a Eli le gustaría compartir qué melodías son más importantes que escuchar la clase. En este punto, había reunido que ella pensó que estaba escuchando música, pensó que había cortado los cables de mis auriculares. Respondí solo el sonido de mis pensamientos mientras todavía consiguió alguno, ya que esa era mi bomba de insulina. Tuvo que dejarme ir a mi casillero a buscar mi teléfono celular para llamar a mi mamá y traerme un nuevo equipo de infusión. Mis padres insistieron en que no usaran teléfonos celulares hasta la secundaria. Pero mi mamá también estaba asustada conmigo ser T1 de y demasiado disléxico para recordaba un número de teléfono y quería que pudiera llamarla fácilmente, así que me consiguió un teléfono Walmart de $15 y le puso minutos. Y ahora me siento viejo, entonces simplemente la esperé en la oficina principal. Ella trabajaba desde casa y conducía como una fuera de aquí. Ella estaba tan enojada que no quiero volver a verla tan enojada en mi vida. Me tomó 10 años y ni siquiera estaba en problemas. La maestra se disculpó conmigo y todos los maestros recibieron algo más capacitación sobre adaptaciones para discapacitados o algo así, final anticlimático, pero un amigo pensó que era entretenido y que debería compartir. Editar. Voy a poner algunos de mis comentarios aquí para que nadie tenga que investigar si quieres más información. Sí, ella sabía que tenía una bomba. Tenía una aplicación y a mis maestros se les dio la información que necesitaban saber sobre mi diabetes. Incluso muchos no diabéticos simplemente no la entienden o olvidan que sucedería con frecuencia, y los maestros me pedían mi teléfono si me veían jugando con él en el escritorio. Realmente estaba pasando por una cosa y me avergonzaba ser diabético. Así que a menudo intentaba ocultarlo para entender que pensaban que tenía un teléfono, pero un simple recordatorio de que es una bomba fue suficiente para todos los demás maestros. Sí, ella se acercó mucho a mí. Estaba mirando al frente en la sala para mirar la pantalla del proyector y tomar notas. Se coló detrás de mí desde el fondo de la sala, desde donde nos estaba dando una conferencia, y extendió su brazo hacia mí con las tijeras que no noté que hacía y que usaban los niños para conservar su iPod o lo que sea en su bolsillo, y luego colocaron sus auriculares debajo de su camisa. A veces dejaba un poco del cable asomando desde su bolsillo para llegar a su camisa, y es donde ella cortó la bomba. Estaba abajo en mi cintura. A su vez, términos de ella disculpa, no estuvo tan mal. Tuvimos una reunión con ella, la subdirectora principal y una señora de la oficina de educación especial, además de mis padres y yo. Dijo que lamentaba sus acciones y que no debería haberme tratado de esa manera, y ella espera que yo no crezca esperando que la gente actuara así conmigo. Ella olvidó que tenía una bomba, pero no sentí que estuviera poniendo una excusa. Estaba diciendo que debería haber sido más consciente y que era su culpa y que no hice nada malo. Ella también dijo que yo sí
valiente y tranquila frente a la adversidad y cosas así, y luego se disculpó con mi mamá y mi papá por asustarlos y por los costos que se ofreció a pagar, pero ellos se negaron. Querían que todos los maestros recibieran más educación sobre los niños con diabetes y la escuela tenía como una enfermera educadora en diabetes o alguien venir a hablar con los maestros. No. Mis padres no la demandaron ni a ella ni a la escuela, no la despidieron. Sí, todavía tenía que estar en su clase y sí, tenía útiles adicionales guardados en la oficina de la enfermera, pero también realmente quería a mi mamá en ese momento porque yo era un niño. Esta era una escuela pequeña y hacía muchas cosas al revés. También manejaron mal mi discapacidad de aprendizaje y un año. Uno de mis maestros se sorprendió de que mi papá tuviera una parálisis cerebral y pensó que debía ser es muy difícil para mí tener que lidiar con eso. Y hablaba con él como si tuviera 5 años durante las conferencias de estudiantes y maestros. Él es ingeniero, editó cuando apareció mi mamá. Yo estaba sentado en la oficina esperándola. Creo que le tomó como 15 minutos recibir su llamada telefónica. Me preguntó si estaba bien y revisé el daño que se había hecho. Me di cuenta de que ella no estaba enojada conmigo, obviamente. Caminó directamente hacia la recepcionista y solo preguntó dónde estaba la maestra y llamaron al salón de clases e hicieron que mi maestra fuera a la oficina del director. También salió mi mamá, le arrancó uno nuevo. Pero ella no gritó, aunque honestamente creo que eso hizo que fuera más aterrador que estuviera muy serena. No recuerdo palabra por palabra, pero básicamente dijo que quitarme la bomba de insulina era una violación de mis derechos, sin mencionar que es una decisión médica. Dispositivo y una extensión de mi cuerpo que me mantiene con vida y que ella tendría la audacia de dañar equipos médicos que salvan vidas. Fue imprudente y criminal, que la diabetes tipo 1 no es una broma y cobra vidas, que debería considerarse afortunada de no haberlo hecho, dañar la bomba, y ella le hizo saber cómo son caros y todo lo que tuvieron que hacer para conseguirme uno. Ella ha tenido años de práctica teniendo que discutir para llevar comida a lugares que no les gustan. Se lleva comida afuera o en el aeropuerto. No puedo pasar mi bomba por escáneres, etcétera. Ella tenía mucha práctica en poner el temor de Dios en las personas, pero de una manera que no pueden volverse contra ella y decir que está siendo disruptiva. Luego me llevó a casa por el resto del día.